Buenas clases, ¿cómo están? Vamos a entrar ahora a un nuevo tema. Tenemos que ver la normativa departamental de turismo. Es decir, tenemos que hacer un análisis acerca de la normativa que existe a nivel departamento que tenemos actualmente. Bueno, haciendo un poquito de recopilación, tendría que comentarles que a través de la ley 031, la ley marco de autonomías y descentralización, eh, otorga ciertos poderes a las entidades autónomas, territoriales autónomas, ¿no? Las ETAs, que ya hemos visto, que cuáles serían las gobernaciones, los municipios. Aunque también se habla de las naciones indígenas, ¿no? También pueden constituirse en una entidad territorial autónoma. Es decir, estas entidades podrían hacer sus propias leyes, sus propias normas y demás, ¿no? Entonces, la pregunta para ver esto de si vamos a revisar la normativa departamental es si contamos con una ley departamental de turismo. Y la respuesta es no, no contamos con una ley departamental de turismo. ¿Con qué contamos? Contamos con un decreto departamental, que justamente acá lo tenemos, que es el decreto 109, ¿no? Ahí está el nombre del gobernador. Entonces, este es el decreto que rige la normativa departamental en el tema turístico. Este decreto tiene que de alguna manera ir en sintonía con lo que dice la ley 292. ¿Se acuerdan de lo que dice la ley 292 respecto a los gobiernos autónomos departamentales? ¿No? Son los encargados de regular, de otorgar licencias. Entonces acá debería decir más o menos lo mismo, ¿no? Y con algunas otras atribuciones tal vez que se han tomado. Vamos a ir revisando este documento. Bueno, la parte inicial, como es un decreto, no es lo mismo que una ley, ¿no? Es decir, no tiene las mismas partes, no tiene en muchos casos artículos ni nada de eso, ¿no? Simplemente son, puede ser parágrafos, pueden ser incisos. En el caso de este sí tenemos artículos, así que vamos a irlas viendo. Bueno, el inicio dice Constitución Política del Estado, el modelo autonómico justamente, ¿no? El país para las entidades territoriales autónomas, que el artículo 272 dice la autonomía implica la elección directa de sus autoridades, que la ley 031 de descentralización dice que se tiene que elaborar un plan departamental de turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas, se debe establecer políticas de turismo departamental, promocionar las políticas de turismo departamental, promover y proteger el turismo comunitario, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos. Ese es el resumen que está poniendo, ¿no? De qué deben hacer los entes departamentales. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos y turísticos comunitarios, velar por la defensa de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores de servicios legalmente establecidos, autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos la operación de medios de transporte aéreos con fines turísticos, así como la operación de medios de transporte terrestre, fluvial y departamental. Luego habla de la ley 292, que dice en el artículo 21 establece responsabilidades a las entidades territoriales autónomas en el tema del sistema de registro, categorización y certificación. ¿Se acuerdan? Lo vimos eso. Y que es necesario contar con una normativa que permita dar cumplimiento a las facultades otorgadas por la Constitución Política del Estado, la Ley 031 y la 292. Considerando que el informe técnico, bueno, esta parte es la más de análisis técnico, ¿no? Es decir, que acá se van sacando informes y notas y demás de la gobernación donde se habla de la conformación de sus diferentes secretarías, por ejemplo, la Secretaría Departamental de Turismo, se habla de que la asesoría jurídica aprueba la Secretaría Departamental de Turismo, que la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana también señala la aprobación de un proyecto, de un decreto, o sea, toda la parte de sustento jurídico, si es que quieren decir llamarlo así,
es esta, ¿no? No vamos a leerlo todo porque en realidad son temas que hacen al sustento, ¿no? Si alguien pregunta, ¿y por qué te tomas ciertas atribuciones? Le dicen, bueno, según la nota CITE del gobierno autónomo departamental, ¿no? Dice que nosotros deberíamos, y es por eso, principalmente. Entonces, se decreta, acá empieza recién el decreto, ¿no? Dice autorización, fiscalización y control de la actividad turística del Departamento de La Paz. Y entramos a las disposiciones generales. Uno, objeto, dice. El presente decreto tiene por objeto establecer las políticas de turismo a nivel departamental, así como regular la autorización de funcionamiento, registro y control, sanción de los prestadores de servicios turísticos que desarrollan actividad en el Departamento de La Paz. Siempre les había dicho, ¿no? La que controla, autoriza, sanciona los servicios turísticos en cada departamento son sus gobernaciones. En el marco conceptual, bueno, repite un poco de esto de la Constitución Política de Estado, la Ley 292, que dice que las gobernaciones tienen que hacer eso. Del marco legal hace una mención de todas las leyes, ¿no? De la 031, de la 292, habla de otro decreto supremo, incluso del de el Bolivia te espera, ¿no? Que de la ley general. Luego de la ley departamental, resolución ministerial. 4. Ámbito de aplicación. Dice, el presente decreto departamental es de aplicación y cumplimiento obligatorio para cada persona natural, etc. Artículo 5. Fines. Dice, son fines del presente decreto departamental determinar las políticas y planificación turística departamental, establecer procedimientos para la autorización y control de funcionamiento de los prestadores de servicios, implementar el sistema de prestadores de servicios turísticos y establecer las obligaciones, prohibiciones, sanciones para los prestadores. O sea, básicamente lo que hace es planificación. Debería haber un plan departamental. Luego es procedimientos para el tema de la autorización y control de funcionamiento de los prestadores o agencias, hoteles y demás. Un sistema de prestadores, dice. Ahí me imagino que habla de una base de datos, ¿no? Porque eso también exige la ley 292. Y el establecimiento de las obligaciones, prohibiciones y sanciones para los prestadores. Principios. Los principios que rigen el presente decreto son legalidad, tipicidad, temas de infracciones administrativas y demás, proporcionalidad, sanciones establecidas ser proporcional a las infracciones, defensa, toda persona natural o jurídica que considere afectados sus intereses tiene derecho al reclamo, igualdad, toda persona tiene derecho al trato igualitario sin discriminación, identidad, el desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el proceso de identidad. Definiciones, bueno, acá se va a hablar mucho de esto, ¿no? Del artículo 7 se habla de para efectos de la aplicación del presente decreto se presentan las siguientes definiciones. Y esto sí es importante porque en un decreto como este que va a controlar, regular y demás, ahí sí tenemos que ver qué significan ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, autorización. ¿Qué hacemos cuando hay una autorización? Dice, ¿no? Es un acto expreso mediante el cual la gobernación autoriza el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos y guías de turismo que desarrollan su actividad en el Departamento de La Paz. Actividad turística, ¿no? De actividad destinada a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su tiempo, entretenimiento, vacacional, lo que conocemos, ¿no? Aunque esta actividad turística debería estar de acuerdo a la definición de la ley 292, ¿no? No deberíamos inventarnos aquí otra. Acreditación de guías es la credencial otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en favor de personas naturales que acredita la prestación de los servicios de guiaje. O sea, lo que te dice acá es que la acreditación oficial de guías te la tiene que otorgar la gobernación, ¿no? Sin embargo, también hay otra entidad, ¿no? Que es Ashoguiatur o Febogit, que también te otorga una credencial de guía, ¿no? Ambas en realidad son válidas, ¿no? Lo que pasa es que muchos años hubo ese problema, ¿no? De que quién es el ente que te da, que te posibilita, que te faculta y demás. Y bueno, al final
En realidad ambos, es decir, de ambos es válido, pero sí se trató en algún momento de por lo menos nada, ¿no? De más bien unificar un poco, aunque no se logró del todo, porque incluso salieron algunas otras asociaciones también de guías, pero bueno, el punto es que mientras sea lo más reconocido posible, bueno, ahí está, ¿no? El otro punto dice la categorización, proceso por la cual los prestadores de servicios miden la calidad y cantidad de servicios que prestan al turista, lo cual los ubicará en una categoría determinada. O sea, si eres hotel de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, ¿no? Y o si eres restaurante, un tenedor, dos tenedores, ¿no? A que no sabían que así se clasifican en Bolivia los restaurantes, ¿no? Porque eso está en el reglamento, pero nadie le da mucha importancia, ¿no? O han escuchado alguna vez decir mi restaurante es de 2 tenedores o vamos a comer a un restaurante 5 tenedores. Mm, Totalmente desconocido. Clausura. Sanción administrativa impuesta por el gobierno autónomo departamental mediante resolución secretarial para impedir el funcionamiento de una actividad económica, ¿no? Es lo que ya cuando te emiten una clausura por infracciones graves, gravísimas, que pongan en riesgo la salud, etcétera. Inspección de control. Es la actividad por la cual la gobernación ejerce su facultad de control sobre el correcto funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos. Inspección de verificación in situ. Es la actividad por la cual el gobierno autónomo verifica la condición de las instalaciones donde se pretende realizar el funcionamiento. Inspección operativo. Es el procedimiento que implica la ejecución de controles, fiscalizaciones en las actividades turísticas para que realiza la Dirección de Turismo. Algunas como que se repiten, ¿no? Inspección de control, inspección operativo. Licencia turística, esto sí es importante, o credencial de guía, porque ese es el documento otorgado por el gobierno autónomo departamental en favor de personas naturales o jurídicas que autoriza el funcionamiento de la prestación de servicios turísticos en sus diferentes categorías. Esta es la diferencia más grande que tienen las empresas que son del área turística, ¿no? Es decir, cualquier empresa tiene que hacer el mismo procedimiento para su apertura que hace, no, si vos pones una sastrería o una agencia de viajes, al principio haces el mismo procedimiento, es decir, lo primero es apertura en fondo de empresa, luego impuestos, luego tienes que ir a la subalcaldía de tu macro distrito y con eso ya te otorgan tu licencia de funcionamiento, con eso ya empezarías tu negocio. Sin embargo, para el turismo hay una más, ¿no? Y que es justamente esta de la gobernación. Si tú has hecho todos estos pasos que acabo de mencionar como agencia, el siguiente paso es sacar tu licencia turística departamental. Sé que es complicado, porque si dices, si ya tengo una licencia que me otorga el municipio, ¿por qué tengo que pedir otra que me otorga la gobernación? ¿No? Es cierto. Pero es que así dice la ley, ¿no? El municipio tiene sus propias normativas y como dice acá en el decreto, ellos son los que al final controlan, regulan, supervisan. ¿Cómo van a controlar si no saben si tienes o no licencia? Entonces, incluso mucha gente por desconocimiento no saca esa licencia y empieza a operar y llega a la gobernación y te clausura, ¿no? Entonces, es un trámite más, o sea, es más burocracia, pero así lo indica la normativa. Multa, sanción pecuniaria impuesta por el gobierno autónomo que importa el pago obligatorio de un determinado monto de dinero. Renovación de licencia es mediante el cual la empresa de servicios obtiene una nueva autorización. Reversión. Sanción. Deja sin efecto la licencia turística, es cuando te revierten tu licencia. Y suspensión temporal, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Te suspenden por un tiempo, ¿no? Seguramente por haber cometido una infracción leve y no grave, gravísima. Así que eso. Marco institucional. Autoridad competente en turismo es la Secretaría Departamental de Turismo y Culturas a través de la Dirección de Turismo. Eso es la gobernación. La Secretaría de Turismo y Culturas, ¿qué hace? Autoriza el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos, desarrolla alianzas interinstitucionales, elabora e implementa políticas, programas y proyectos enfocados al desarrollo del fortalecimiento y la promoción del turismo.
efectúa monitoreo de programas, proyectos, campañas de promoción, promueve la suscripción de convenios interinstitucionales, gestiona ante la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo del nivel central de Estado y organismos internacionales los recursos necesarios para el fortalecimiento del sector, resolver recursos jerárquicos, supervisar procesos de fiscalización, otras establecidas para las instancias superiores. ¿Qué hace la Dirección de Turismo? Registra, controla y fiscaliza el correcto funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios, implementa el sistema de registro de categorización, implementa el sistema de información y registro, ejecuta programas de sensibilización, procesa las solicitudes de autorización, realiza inspecciones u operativos a los prestadores de servicios, remite información actualizada consistente en detalle de prestadores, autorizados, inspecciones técnicas, emitir resoluciones sancionatorias, resolver recursos de revocatoria, velar por la defensa de los derechos de los usuarios, visar la licencia turística y credencial de guías y otras establecidas. Está muy bien, ¿no? Aquí si ven las atribuciones tanto de la Secretaría de Turismo y Culturas y la Dirección de Turismo, está completo, ¿no? Hace desde la planificación, permisos, información, búsqueda de recursos, ¿no? Es completo. ¿Cuál es la, bueno, acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de todo esto? Y no solamente pasa en La Paz, pasa casi en todos los departamentos, excepto Santa Cruz, creo. Las gobernaciones son entidades bastante débiles. ¿Débiles en qué sentido? En que, a ver, les explico un poco mejor. ¿El Estado de qué vive? O sea, el Estado boliviano, ¿no? Vive de, o sea, ¿de dónde saca su dinero? Sale de los impuestos, ¿no? de los impuestos nacionales que nosotros pagamos de todo y de nada, ¿no es cierto? Vive de las empresas estratégicas, vive de la venta de recursos naturales, vive de los aportes, un montón de cosas tiene, ¿no? Para poder generar ingresos. Los municipios, o sea, La Paz, el municipio de La Paz y otros, ¿de qué viven? También tienen sus propios impuestos, porque hay impuestos que tú tienes que pagar al impuestos nacionales, pero hay otros municipales, ¿no? No sé si a alguno de ustedes ya les toca pagar eso, pero por ejemplo, se paga em, el impuesto al patente de publicidad, se paga el impuesto automotor, se paga el impuesto al predio que estás utilizando. Entonces eso va recaudando el municipio y de eso vive y también el Estado le otorga fondos para que pueda vivir. Entonces, de alguna manera los municipios están más fortalecidos porque tienen varias fuentes también de ingresos. ¿Qué pasa con las gobernaciones? El Estado también les asigna ciertos fondos, pero luego no tiene más. O sea, me refiero a que impuestos no vive la gobernación, porque ¿quién paga impuestos a la gobernación? Sé que la gobernación tiene impuestos que van destinados a ellos. Por ejemplo, ¿no? Se sabía que había un impuesto de uso fluvial lacustre, que eso le compete a la gobernación. Pero a ver, dígame aquí, ¿quién viaja en barco, en río? ¿No? Algunas agencias que hacen sus recorridos por el lago seguramente que deben pagar algún tipo de impuesto a la gobernación. No, nunca he escuchado de una ruta marítima comercial, no marítima, perdón, una ruta fluvial por el río Desaguadero, de embarcaciones comerciales, turísticas, nada, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son las que llega a la gobernación. Entonces, las gobernaciones no tienen plata, así de simple. Les doy un dato, el anteaño pasado el gobierno municipal llegó casi a los 2.000 millones de bolivianos de presupuesto para un año. Y la gobernación, ¿saben cuánto tenía? 600 millones de bolivianos. O sea, ni la mitad de lo que tiene el municipio de La Paz lo tiene la gobernación. Y la gobernación tiene que ver no solamente La Paz, tiene que ver todo el departamento, tiene que ver desde Ixiamas hasta Colquiri.
Entonces, imagínense, o sea, no tienen el presupuesto ni siquiera del municipio más grande que tiene el departamento, y con eso tiene que ver caminos, tiene que ver hospitales, tiene que ver el tema turístico, ¿no? Entonces, están pues debilitados totalmente, y eso pasa en casi todas, excepto Santa Cruz, que sí de alguna manera está más fortalecida su gobernación, pero en los otros casos, difícil, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Bueno, acá vamos a terminar en este punto y continuamos la siguiente. Vamos a entrar al capítulo 3, planificación turística departamental. Vamos a ver cómo hace la planificación la gobernación. Nos vemos la siguiente clase.